Bien muchachos, buenas noches. Vamos a empezar con la reunión de hoy. Y esto es una continuación de lo que hemos estado comentando en las semanas anteriores. La reunión anterior estábamos viendo el pensamiento de Descartes, ¿no es cierto? Y habíamos dicho que Descartes es el fundador del pensamiento moderno, porque él se plantea con claridad de que el pensamiento humano debe basarse en la razón. Y de esa manera, los pensadores, los científicos, deberían de independizarse de aquellas instituciones medievales, por ejemplo, que se jactaban de ser poseedoras de la verdad, de la ciencia, el conocimiento. Entonces Descartes, repito, ¿no? Porque Descartes, el primer pensador moderno ya con claridad. Ha habido otros, seguro, pero el primero, digamos, en que yo le planteo las cosas con mucho rigor es Descartes. ¿Por qué? Porque él fue el primero en considerar de que la ciencia debe basarse de principios que lo da la misma razón humana. Descartes es más, ¿no? Hablaba de que todo el conocimiento humano parte de tres principios básicos, no sé si se acordarán. El primer principio es que existo yo, pero como un señor de carne y hueso o como un sujeto pensante, como sujeto pensante. El segundo principio, sostiene Descartes, es que existe Dios. Y el tercero, que existe la materia, la res extensa. Son tres principios metafísicos, afirma Descartes, sobre los cuales se funde el conocimiento humano. ¿De acuerdo, sí? ¿Listo? Ahora bien, pero Descartes, pues obviamente no es el único. Y con eso también Descartes funda una corriente que se llama el racionalismo. Su mismo nombre lo dice. ¿Qué cosa es un racionalista? Es aquel que afirma de que el conocimiento humano debe basarse exclusivamente en la razón. Ahora, luego de Descartes vienen otros pensadores europeos también conocidos en la época. Más o menos son todo el siglo XVII. Uno es un holandés llamado Baruch Spinoza y luego un alemán llamado Wilhelm Leibniz. Estos pensadores, Spinoza y Leibniz, son casi contemporáneos, ¿de acuerdo? Vivieron alrededor del siglo XVII. Ahora, empezamos con el primero, que es Spinoza, y tú lo ves ahí en la pizarra y lo puedo contar de manera rápida. Spinoza y Descartes son matemáticos, bueno, Leibniz también, los tres son matemáticos. Spinoza es cartesiano, es más, Spinoza es un difusor de la filosofía de Descartes. Pero hay un punto que al señor Spinoza, holandés, repito, no le parece. En el sentido básico que dije hace 2 minutos, eso de los principios cartesianos. Sabes que, repito, ¿ya? Que para Descartes hay ¿cuántos principios? 3. Spinoza, que es matemático, dice, no. Salvamos de principios, salvamos de sustancias, no puede haber 3. Si sustancia es algo que existe por sí mismo, entonces lo único que existe por sí mismo es Dios. Por tanto, no puede haber 3 sustancias, no puede haber 3 principios. El único principio que hay es el mismísimo Dios. Ahora, Dios, como ya lo planteó Descartes, porque al fin y al cabo Spinoza quiere continuar un poquito la filosofía cartesiana, Dios es finito o infinito. A ver, ¿alguien se acuerda o no? ¿Dios es finito o infinito? Y al ser infinito, Dios tiene finitos atributos o infinitos atributos. Infinitos atributos. Pero la capacidad de comprensión humana, la capacidad de entendimiento humano es infinita o finita. Entonces, ¿el entendimiento humano comprenderá la infinitud de atributos de Dios? No, de ninguna manera. ¿Se entiende así? Sí, claro, si Dios es infinito, posee infinitos atributos. Pero la capacidad humana es infinita, no, es finita, es limitada. Ya Descartes hace un tiempo mostró que nosotros nos podemos equivocar, que podemos sentirnos engañados, o no es así. Entonces el entendimiento humano no es infinito, sino finito. Y por tanto, ¿el entendimiento humano podrá comprender la infinitud de atributos de Dios? No. El ser humano, sostiene Spinoza, solamente conoce 2 de los infinitos atributos. ¿Cuál es? El pensamiento y la materia, que él, como seguidor de Descartes, llama extensión. Y creo que sabemos por qué a la materia se llama extensión, ¿no? Porque todo lo que es corporal, todo lo que es corpóreo, todo lo que es material, posee extensión, es res extensa. ¿Se entendió ahí? Entonces, Spinoza considera de que Dios tiene finitos e infinitos atributos. Infinitos. De los cuales el hombre solamente conoce 2. ¿Cuáles son? El pensamiento y la extensión. Nada más. ¿Se entiende o no? Ahora, veamos. Es como esto, mira, hagamos una analogía muy sencilla. Por ejemplo, decimos este joven llamado Pedro.
Pedro tiene muchas cualidades. Una cualidad de Pedro es que es un estudiante muy aplicado en la academia. Es una cualidad, ¿sí o no? Entonces estamos hablando del estudiante de la academia que viene de lunes a sábado en horas de la mañana. ¿De qué nos referimos? Del joven Pedro. Es un atributo de él. Pero este joven en la tarde trabaja en un supermercado. Entonces, otro atributo de este joven es que él trabaja en un supermercado de lunes a sábado de 2 a 11 de la noche. Es otro atributo de él. ¿No es cierto, no? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que este joven es el estudiante de la academia, pero también es el trabajador de un supermercado. Es decir, este joven tiene dos atributos, pero al final es la misma persona. Es lo mismo con Dios. Dios es, primero, pensamiento. Es decir, es pensamiento, libertad, voluntad, ideas. ¿Eso qué significa? Que el pensamiento, la libertad, la voluntad y las ideas son ¿qué? Modos de expresar al mismísimo ¿quién? ¿Ah? Dios, claro. Pero también Dios no solamente es pensamiento, también es ¿qué? Es extensión. ¿Y qué es extensión? Es carpetas, es montañas, es edificio, es sol, es árbol. ¿O no es cierto? Y también el cuerpo humano. Todo es extensión. Entonces, cuando hablamos de extensión, nos referimos también al mismísimo Dios. Por tanto, Dios es tanto materia como pensamiento. Por consiguiente, todo lo que existe es el mismísimo ¿quién? Dios. ¿Y eso cómo se llama? Panteísmo. Muy bien. ¿Spinoza qué es? Panteísta. ¿Y qué es un panteísta? Aquel que dice que todo cuanto existe es el mismísimo Dios. ¿Se entiende así? ¿Me van a entender? Muy bien. Para Descartes, ¿cuántos principios hay? 3. ¿Spinoza está de acuerdo? No. ¿Para él hay un solo? ¿Quién es ese? Dios. ¿Dios qué es? Dios es pensamiento y extensión. Es decir, Dios es espíritu, pero también materia. Por tanto, todo es el mismísimo Dios. ¿Eso cómo se llama? Panteísmo. ¿Se entiende así o no? ¿Se entendió así? Es en el caso del filósofo Spinoza. Entonces, nuevamente, para que esto quede bien clarito, ¿de acuerdo? ¿Quién es el fundador del pensamiento moderno? El señor René Descartes, ¿cierto? Ahora, ¿quién continúa Descartes? Un holandés. ¿Cómo se llama ese holandés? Baruch Spinoza. ¿Cuál es el punto de partida del pensamiento de Spinoza? La crítica que él hace a la teoría de las sustancias o principios ¿de quién? Del señor Descartes, claro. El cual Descartes hablaba de que toda la realidad se basaba en 3 principios, ¿no? Y Spinoza dice de ninguna manera. El único principio absoluto es el mismísimo Dios. Dios tiene infinitos atributos, del cual los seres humanos conocemos solamente 2. ¿Cuál es el más conocido con el nombre famoso de? Claro. Y la conocido con el nombre de res, es la materia. Tanto pensamiento y materia se expresan en, por ejemplo, modos de pensamiento es el alma humana, las ideas, la libertad, la voluntad. Modos en los cuales se expresa la materia, ¿cuáles son? La carpeta, el edificio, el sol, los cerros. Son modos por los cuales se presenta la materia. Por consiguiente, todo lo que existe es el mismísimo Dios. ¿Eso qué significa entonces también? Que Dios es tanto creador como creado. Todo cuanto existe. Lo viene la frase famosa de Spinoza. Dios es natura naturans y natura natural. Es aquel que crea, pero también es el ser creado. ¿Listo está ahí? ¿Más o menos? ¿Listo? Te estaba comentando que contemporáneo a Spinoza había un alemán, el señor matemático Wilhelm Leibniz. ¿Está bien? Y un pequeño comentario de él. Leibniz es, bueno, como te está diciendo otro no solamente pues, un filósofo, un matemático también. Leibniz fue el descubridor del cálculo y lo hizo casi de manera simultánea a que lo hizo también el señor Isaac Newton en Inglaterra. Tanto Newton como Leibniz fueron los descubridores del cálculo. Lo hicieron de manera independiente. Ahora, el señor Leibniz es un gran cuestionador también de la filosofía de Descartes. ¿En qué sentido? No sé si se acordarán del mecanicismo. ¿Alguien recuerda qué es el mecanicismo cartesiano? Nada. Bueno, podemos repasar. ¿Qué significa ser mecanicista? Es el considerar de que todo lo que existe funciona igualita que las máquinas. ¿Me hago entender?
todo lo que existe funciona como las máquinas. Veamos. Las máquinas, digamos un ventilador, ¿de acuerdo? O sea, Descartes que decía que el mundo es como una máquina. Ejemplo, si Descartes estuviese vivido en el siglo XXI, un ventilador. ¿Listo? Ahora, ¿los ventiladores evolucionan solos? ¿Se desarrollan, evolucionan solos? No siempre es evolutivo. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el ventilador, como toda máquina, ¿cambia o no? Sí, pero ¿cambia de qué? ¿De calidad o cambia de cantidad? A ver, los cambios de las máquinas, ¿qué son? ¿De calidad? ¿Hay un desarrollo evolutivo de las máquinas? ¿O cambia de cantidad? De cantidad. Por ejemplo, el ventilador puede ser muy lentito, puede ser muy rápido. El cambio del ventilador es de cantidad. ¿La voy a entender así o no? Entonces, una característica de la visión mecanicista del mundo es sostener que el cambio de las cosas se da ¿por qué? ¿Por calidad o cantidad? Cantidad. Las personas crecemos. ¿La voy a entender? Las plantas crecen. Las cosas pueden ser más rápidas o más lentas. Los cambios son de cantidad. ¿De acuerdo ahí? Otra característica del mecanicismo, ¿cuál es? Lo pongo un ejemplo muy sencillo. Tú pones ahí el interruptor del ventilador, pones 1. Pones 1, el ventilador que se pone más lento. Pones 5, más rápido. Por tanto, el cambio de las máquinas se da sobre todo ¿por qué? ¿Por factores externos o internos? Por factores externos. ¿Se entiende? Entonces, las cosas cambian impulsadas ¿por qué? ¿Por agentes internos o externos? Externos. Tú ves una semilla, le echas agua, la semilla germina, aparece una plantita, un arbusto y luego un árbol. Lúcete. El paso de semilla a árbol es un cambio cuantitativo o cualitativo. ¿Ah? ¿Solamente la semilla creció o cambió de calidad? ¿Cómo? ¿Creció más? ¿Se hizo una semilla más grande o cambió de calidad? Cambió de calidad. ¿Pero qué dicen los mecanicistas? ¿Que las cosas cambian de calidad o de cantidad? Cantidad. Por tanto, ¿qué podemos deducir? Que el mecanicismo cartesiano permite explicar cómo una semilla pasa a ser arbusto. No, de ninguna manera, ¿verdad? Tú te das cuenta, dice Leibniz, de que las cosas no cambian solamente de cantidad, cambian de calidad. Un bebito, diría Leibniz, no es lo mismo que un adulto, obviamente, ¿no es cierto? No es solamente que crecemos en talla, ¿no? Sino hay cambios cualitativos. Eso significa, dice Leibniz, que el mecanicismo es bastante incapaz de explicar el dinamismo, la vitalidad de la realidad. ¿Y eso por qué, dice Leibniz? Porque el señor Descartes considera de que todo lo que existe es materia, es extensión, que las cosas físicas son extensiones, materia. Es sabido que la materia es más grande, pues, o más pequeña, cambio de cantidad. Pero en realidad no es de cantidad, repito, sino de calidad. Yo sugiero, sostiene Leibniz, de que en vez de ver a las cosas como hechas de materia, hay que verlas de otra manera. Hay que sostener, por ejemplo, que una cosa, por ejemplo, la carpeta, no es materia. La materia solamente es una expresión de energía. Esto es una gran fuente de energía. Esto de acá es energía, energía pura. La energía tiene extensión. Usted sabe mucho de física, quizás, usted sabe algo de química. ¿Tiene extensión? ¿La energía se mide en longitud? No, de ninguna manera. Entonces, el problema, dice Leibniz, es ver a las cosas no tanto como materia, sino como energía. Todo lo que nosotros nos rodea, todo lo que nos rodea no es materia, es energía. Esto es energía condensada en un pequeño objeto llamado mota. Esta es energía, no es materia. Y eso uno puede decir, ¿y eso para qué sirve? ¿Por qué importa pensar así? Es porque si tú ves a esto como energía, significa entonces de que esto debe estar hecho también de pequeñas unidades de energía. Así como la materia está hecha de pequeñas unidades de materia llamada átomos, esto está hecho también de pequeñas unidades de energía, que yo las voy a llamar mónadas. Mónadas porque viene del término mono, que significa uno. Todo lo que vemos está hecho de mónadas, de unidades de energía. Eso permite explicar que como la energía no tiene limitaciones, no tiene extensión, entonces podemos ver la energía como algo dinámico. ¿Me hago entender así? Entonces, lo que existe en el mundo está hecho de energía. Esas energías, ¿cómo las voy a llamar? ¿Cómo las voy a llamar?
Mónadas. ¿Quién es el famoso teórico que postula que el mundo entero está hecho de mónadas? ¿Spinoza o Leibniz? Leibniz. Para Leibniz, las cosas, ¿es materia o energía? Energía. ¿Y las unidades cómo se llaman? ¿Átomos o mónadas? Mónadas. Para Leibniz, ¿el mecanicismo explica los cambios cualitativos del mundo? No, de ninguna manera. ¿Y cuál es la principal fuente de energía? El mismísimo Dios. Y como yo al fin y al cabo, diría Leibniz, soy racionalista y tengo mucho de cartesiano, entonces considero que Dios es un ser imperfecto o perfecto. ¿Ah? ¿Imperfecto o perfecto? Entonces la principal fuente de energía, que es el mismísimo ¿quién? Dios, es un ser imperfecto o perfecto. Y si es perfecto, cuando Dios hace algo, lo hace de la peor manera o de la mejor manera. ¿Cómo? Entonces afirmamos que este mundo hecho de mónadas ha sido organizado por Dios, un ser perfecto. Entonces el orden que le da Dios al mundo es un orden hecho de la peor manera posible o de la mejor manera posible. Lo cual significa entonces de que el mundo entero es el peor mundo posible o el mejor mundo posible. El mejor. ¿Y eso qué es? ¿Una visión pesimista o una visión optimista del mundo? Optimista. Es como cuando, por ejemplo, las personas, nosotros, ¿no? Podemos decir, profesor, pero en este mundo hay enfermedades, hay cosas malas como guerras explotadoras, hay crímenes, hay así, cosas terribles, ¿no? Entonces tú te pones a analizar y decir, pero ¿cómo es posible, siendo Dios tan generoso y tan bueno, pues haya hecho al mundo con enfermedades y con cosas malas? Pero Leibniz, que no ve así las cosas, dice, pero resulta que lo que tú piensas no es tan exacto, pues, maestro. Si tú afirmas de que Dios es perfecto y Dios hace el mundo, entonces Dios tuvo que haber hecho el mundo de la mejor manera posible. Por consiguiente, este mundo, por más enfermedades, por más guerras, por más cosas malas que tú puedes ver, es el mejor mundo que hay. Porque fue hecho por un Dios perfecto que obviamente no puede hacer las cosas de manera menos perfecta o imperfecta. Una cosita, Leibniz, con esa manera de pensar, ¿está apelando a qué? ¿A su visión o a su razón? ¿Ah? ¿Está mirando las cosas o está razonando? Razonando. Lo cual significa que para Leibniz, todo lo que existe, todos los hechos del mundo, no son caóticos. Todo lo que existe, al ser hecho y organizado por Dios, tiene una razón, un porqué lógico. Leibniz era un señor tan, pero tan racionalista, que quería que todas las cosas del mundo, que todas las personas, que todos los objetos de la realidad, no están por gusto, de la nada, de forma caótica. Si afirmamos que Dios, que es un ser inteligente y es la principal fuente de energía, organizó el mundo de manera obviamente racional, entonces las cosas que vemos no son caóticas, son ordenadas, tienen una razón de ser, lo que se llama el principio de razón suficiente. Hablando un poco más sencillamente, y nuevamente lo puedo decir, Leibniz era un matemático tan imbuido en ese asunto de la razón, tan propio del siglo XVII, que él creía, si estuviese acá vivo, por ejemplo, de que nada de lo que vemos alrededor nuestro es por gusto. Por ejemplo, ¿cuál es la razón por la cual estás sentadito acá? Pues atender a la clase para que gracias a ello ingresar a la universidad. ¿Me hago entender o no? Para Leibniz no existe cosas como por las puras, de la nada, caótico. ¿Me hago entender? Para Leibniz, por ejemplo, ¿por qué yo estoy ahorita con camisa? Bueno, debe haber una razón de ser. Quizás el profesor tiene calor y por eso está con camisa. ¿Se entiende? Si hubiese estado con chompa, entonces habría habido otra razón. Quizás el profesor tiene frío. O sea, para él no hay nada al azar, no hay nada por las puras, no hay nada por gusto. Tiene una razón de ser. Eso se llama el principio de razón suficiente. ¿Saben por qué le menciono esto, muchachos? Porque tanto el panteísmo de Spinoza como el principio de razón suficiente de Leibniz van a influenciar en otro pensador que vamos a ver en el siglo XIX. Se llama Hegel. ¿Has escuchado alguna vez de él o no? Hegel era un señor, primero, panteísta. ¿Está bien? Él decía que el mundo mismo, ¿quién es? Dios. Y en segundo lugar, era recontra racionalista. Tan racionalista que él sostenía de que nada en este mundo es caótico, de que todo tiene una razón de ser. Tesis que se conoce con el nombre de panlogismo. Y tanto la primera tesis panteísta como la segunda tesis de que todo tiene una razón de ser, Hegel lo toma tanto de la filosofía de Spinoza como de la filosofía de Leibniz respectivamente.
¿Se entiende eso o no? Por eso era muy importante hablar de ellos. A veces nos olvidamos un poquito de estos pensadores, pero creo que si uno va de frente, va de Descartes a Locke, y luego Kant, y luego sí a Hegel, no se entiende por qué el señor Hegel pensaba así. Y es gracias a estos dos señores. Y otras cosas más que en ese momento lo vamos a ver. ¿Y por qué menciona a Hegel? Porque el señor Hegel va a influenciar también a otro señor, llamado Carlos Marx, que quizás tú alguna vez has escuchado de él. ¿Se entiende, Simon? Empezamos. Spinoza y Leibniz, ¿qué eran? ¿Empiristas o racionalistas? ¿Cómo? Racionalistas, claro que sí. Muy bien. ¿Consideraban de que la verdad quién nos da los sentidos o la razón? A ver, serán racionalistas, la verdad quién nos da los sentidos o la razón? La razón. Para Spinoza, ¿cuántos principios hay? ¿3 o uno solo? ¿Cuál es ese? Dios. Eso se llama panteísmo. Muy bien. Para Leibniz, ¿el mecanicismo es válido o inválido? Para Leibniz, las cosas están hechas de materia o de energía, que se dividían en unidades. ¿Esas unidades cómo se llaman? ¿Átomos o mónadas? Mónadas. ¿Quién es la principal mónada? Dios. ¿Y Dios ordena las cosas de la peor o de la mejor manera? ¿Y eso es el peor mundo posible o el mejor mundo posible? ¿Eso es optimismo o pesimismo? ¿De quién estamos hablando? De Leibniz. ¿Se entendió o no? Muy bien. Hasta aquí sería el tema de hoy. Nos vemos en la próxima reunión. Listo. Gracias a todos, chicos. Listo. Ahí la cosa. Gracias.